Ya. Muy buenos días nuevamente, entonces, chiquillos, vamos a dar paso a esta segunda etapa del curso, que son los contenidos del módulo 2. ¿Ya? Vamos a partir con ecuaciones fundamentales. Debía haber dejado esto al revés, en realidad. Ahí sí. Y los contenidos que vamos a ver en este módulo, en esta segunda etapa del curso, vamos a hacer, son dos evaluaciones, ¿cierto? Una va a ser la prueba de todo el módulo, de los dos contenidos que vamos a ver, de los dos capítulos que vamos a ver, del capítulo 4 y capítulo 5, y un trabajo, ya que ese trabajo también lo van a realizar con Yera, que consiste en la utilización de un software, que este software es EPANET, ¿ya? EPANET 2.0, creo que está en el 3.0 ya, que sirve para el diseño de redes y cálculo en redes, ¿ya? Redes de cerradas, en tubería. Vamos a plantear un problema con datos, va a ser trabajo grupal, lógicamente. Lo vamos a trabajar con distintos datos, ya para cada grupo, y van a tener que diseñar esta red, ya, que es lo que nosotros ya llegaríamos al módulo 5. Sin embargo, ahora en el módulo 4, perdón, en el capítulo 4, nosotros ya estamos utilizando los conceptos para poder, para que entiendan en qué consiste lo que vamos a ver en la aplicación de ese software. Em, en este A ver, lo que nosotros terminamos de ver acá en redes de cañería, lógicamente, es por las cañerías de agua, las de agua potable, por ejemplo, que pasan en la calle, donde se conectan nuestros medidores de agua potable y con lo que nosotros dotamos de agua potable en nuestra casa, ¿cierto? Las dos características principales que tiene son que en el interior de esa tubería está pasando un cierto caudal de agua, ¿cierto? A una cierta presión. Y el comportamiento de la velocidad de ese caudal y la presión que tenga en un punto de la red va a depender del diámetro de la tubería y de la materialidad de la tubería. Entonces, todos esos conceptos nosotros los vamos a ver acá, ¿ya? Pero la lógica, el punto final, digamos, a lo que nosotros vamos a llegar es analizar eso, ¿ya? Analizar el comportamiento del agua dentro de esta red de tuberías, que va a una cierta velocidad, tiene un cierto caudal, va a una cierta velocidad y va a tener una cierta presión, lo cual va a depender de la materialidad y diámetro de la tubería, ¿ya? Por lo tanto, este software lo que hace es que permite, al igual que todos los software, evitar el cálculo a mano. Ustedes van a aprender, lógicamente, a calcularlo a mano. Pero el software le permite a usted ahorrar todo el tiempo del cálculo a mano y le va a entregar exactamente los mismos resultados que si lo calcularan a mano. Por lo tanto, el trabajo va a consistir en que ustedes diseñen esta red de tuberías y verifiquen mediante el cálculo a mano alguna sección de ella, que se va a especificar ahí en el trabajo. Les aconsejo que bajen el software EPANET, ¿ya? Y lo vayan conociendo, vean algunos tutoriales, vean eh, algunos videos en YouTube, existe también bibliografía que explica cómo funciona, en qué consiste y cómo se utiliza. Y vayan un poquito metiéndose en eso para que se le haga más fácil después el desarrollo del trabajo. Lógicamente, ustedes todavía no tienen los conceptos para poder comprender los resultados que le entregaría ese software, pero eso lo vamos a ir aprendiendo nosotros ahora, ¿ya? Pero bueno, por lo menos que conozcan el software, que tengan la idea en qué consiste y qué cosa que cuando ya les toque empezar a elaborar el trabajo se les haga mucho más fácil, ¿ya? Eso. En este módulo, nosotros vamos a ver dos capítulos, que son el capítulo 4 y 5, que el 4 es ecuaciones fundamentales. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Escuché un micrófono abierto? No. Ecuaciones fundamentales, vamos a ver, nosotros ya vimos cinemática, ya sabemos que los fluidos se pueden mover, ¿cierto? Y que en función de ese movimiento pasan cosas. Lo que nosotros vamos a tomar ahora en este capítulo 4 es que en función del movimiento, de la velocidad del fluido, algo pasa con la presión en los contornos cerrados, ¿ya? La presión varía, dependiendo de la velocidad que tenga el fluido. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a analizar el comportamiento que tenga el fluido, ¿cierto? A través del movimiento. Vamos a ver los principios de conservación de la energía, conservación de la masa, que es lo que vamos a ver en esta clase, ¿ya? Luego conservación de la energía
Posteriormente, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? La conservación de la energía es la base para poder determinar esto que les estaba explicando recién, ¿ya? El cómo se comportan las velocidades junto con la presión, en función del contorno por donde esté el fluido desplazándose. Si está desplazando por una tubería de un cierto diámetro, va a tener una cierta presión y una cierta velocidad. Si el diámetro aumenta, va a tener otra presión, otra velocidad. Y todo eso proviene del análisis eh, del análisis de la conservación de la energía, ¿ya? Del principio de conservación de energía. Y la conservación de la cantidad de movimiento, a modo de ejemplo, tiene que ver con la masa del fluido y cómo es el comportamiento de la velocidad, ¿ya? En función de cambios en el contorno también. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido alguna vez, alguno de ustedes, a lavar el auto a estos servicios, autoservicio, de que hay la Copec, en la Petrobras. ¿Alguien ha ido alguna vez a lavar el auto? ¿Alguno de ustedes? Sí, profe. ¿Y qué particularidad hay cuando usted está, o qué ha sentido usted, se ha dado cuenta, cuando está lavando la carrocería, cuando la está, en la última parte, ¿cierto? Después que le echó jabón, usted la empieza a lavar, ¿qué particularidad siente o se ha dado cuenta en sus brazos? ¿Se ha dado cuenta de algo particularmente, no? ¿Qué pasa cuando sale el agua a presión? O sea, una fuerza, ¿no? Exacto. ¿Y le duelen los brazos, no? ¿Le pasó eso? Sí, porque sale con más fuerza, o sea, con mayor presión. Exacto. Es un poco lo que pasa también con las mangueras de los bomberos, ¿cierto? Como tiene una reducción en la punta, que es la pitón que le llaman, existe una reducción en el área. Viene por la manguera a una cierta área, viajando a través de una cierta superficie, el agua, y al llegar a la pitón se reduce esa superficie. Entonces, la manguera, ¿qué es lo que trata de hacer? ¿O qué es lo que pasa? Que es lo mismo que pasa con la manguera cuando uno está lavando el auto. ¿Qué está tratando de hacer la manguera? ¿Alguien se lo imagina? No sé si han visto películas donde dos bomberos toman la manguera, ¿cierto? Y se inclinan. ¿Por qué pasa eso? Chiquillo, ¿a alguno se le ocurre? Muy temprano para hacerle tanta pregunta. La manguera trata de... es como cuando uno da el agua de golpe en una manguera en el patio y se comporta como una culebra, ¿cierto? Empieza a moverse en todas las direcciones y eso tiene que ver con la cantidad de movimiento. En este caso, la manguera de los bomberos, como tiene una pitón, una reducción en el diámetro, en la tubería, en la punta, choca contra las paredes de esa reducción y eso produce una fuerza sobre esa superficie, ¿ya? Produce una fuerza en una dirección y la reacción, en este caso, es que la manguera salga disparada hacia el otro lado. Por eso es que se necesitan dos bomberos generalmente que toman la manguera para poder dirigirla al fuego, porque es tanta la presión del agua que la manguera trata de ir en dirección contraria al escurrimiento, ¿ya? Si el agua sale para el frente, la manguera trata de ir para atrás, debido al esfuerzo que se produce entre el fluido y el contorno, que se está reduciendo ahí en la punta, en el pitón. Lo mismo pasa en los servicios de lavado de auto. Cuando vayan a lavar el auto, no importa que sea o no de ustedes, vayan a lavarlo y dense cuenta cómo cuando vayan a enjuagar el vehículo, es cuando el agua sale con mayor presión en una de las opciones, se van a dar cuenta que esa manguera que tienen ahí para lavar trata de venirse en dirección a sus cuerpos, mientras el fluido lógicamente sale hacia el vehículo, ¿ya? Eso es conservación de la cantidad de movimiento. Eso nosotros lo vamos a calcular, lo vamos a determinar, vamos a aprender en qué consiste el concepto, más o menos la idea ya quedó, pero aplicarla, ¿ya? Vamos a ver análisis puntual del comportamiento de los fluidos, porque acá nosotros vamos a seguir con la visión del enfoque de Laplace y el enfoque de Lagrange, perdón, y el enfoque de
de Euler. ¿Ya? Vamos a analizar el comportamiento de los fluidos a través de un volumen de control, que es el enfoque de Euler, y a través del análisis puntual, que es el enfoque de Lagrange. Y finalmente la ecuación de Laplace-Navier-Stokes, que es una ecuación general que considera todas las variables para el comportamiento de un fluido, ¿ya? Pero lo vamos a ver eso en su momento. Y finalmente aquí nosotros ya vamos a aprender cómo es el comportamiento de un fluido dentro de una cañería, dentro de una tubería, dentro de un contorno cerrado, y lo vamos a aplicar a fluidos reales, ¿ya? Con pérdidas, porque dentro de las tuberías que están en la calle llevando nuestra agua potable, ya la conservación de la energía no es energía 1 igual a energía 2. ¿Qué hay entre medio de dos puntos de una tubería? ¿Creen ustedes? ¿Qué se genera en un caso real? Si yo tengo yo estoy en un punto inicial de una tubería y estoy inyectando agua con una cierta energía, ¿cómo va a ser la energía en el punto final a 100 metros de distancia, por ejemplo? menor, Menor. ¿Por qué? porque en el transcurso va a perder la energía inicial, ¿o no? Exacto. Se van a generar pérdidas de energía. ¿Y esas pérdidas de energía por qué se producen? ¿O a qué se deben? Fíjese que dice aplicación a fluidos reales. ¿A qué se debe esa pérdida de energía? La viscosidad, o sea, el roce también con la tubería. A la viscosidad. La viscosidad produce tensión de corte. Y esa tensión de corte produce pérdida de energía, roce. ¿Ya? Por lo tanto, la energía, cuando nosotros hablamos de fluidos ideales, la conservación de energía es energía 1 igual a energía 2. No importa la distancia, no importa la ubicación, energía 1 igual a energía 2. ¿Ya? Mientras que en fluidos reales hay una pérdida de energía. Por lo tanto, energía 1 es igual a energía 2 más el delta de energía, la pérdida de energía, que son las pérdidas que se deben al rozamiento. ¿Ya? Ahora hay otro tema que yo no le alcancé a comentar con respecto a la conservación de la energía, que depende la velocidad, la presión y también la cota, la ubicación donde estemos analizando el fluido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cota es energía potencial, la velocidad es energía cinética y la presión es energía de presión. Esos tres conceptos se analizan dentro de los principios de conservación de energía para un fluido. Y además de esos tres conceptos, cuando hablamos de fluidos reales, le añadimos la pérdida de energía. ¿Ya? Por eso vamos a ir avanzando paso a paso. Entonces partimos con el capítulo 4, ecuaciones fundamentales. Y como yo les comentaba anteriormente, nosotros acá vamos a analizar esto desde dos enfoques, ¿ya? Que es, por un lado, el enfoque puntual, que es el análisis diferencial del comportamiento del fluido, y por otro lado, lo vamos a ver desde la visión de un volumen de control, ¿ya? Que es el análisis integral. Fíjense lo que estoy diciendo, análisis puntual, análisis de forma puntual es análisis diferencial. Mientras que diferencial, porque nosotros estamos analizando aquí para un pequeño trocito, ¿cierto? De nuestro problema. Mira, fíjense, lo voy a dibujar mejor. Para que vayamos entendiendo los conceptos. Como les comentaba, existen dos enfoques, ¿cierto? Uno que es diferencial y otro que es puntual. ¿Ya? Si nosotros estamos analizando, por ejemplo, no sé, imaginemos el mar. Ahí tenemos el nivel de agua del mar, ¿cierto? Y acá tenemos el fondo del mar. Entonces, si nosotros analizamos el enfoque puntual del comportamiento del fluido, nosotros estamos analizando aquí, ¿cierto? Un pequeño trocito, así que un poco, ahí, un diferencial de masa de este fluido, ¿ya? Por lo tanto,
Si nosotros pensamos que este fluido es incompresible, vamos a tener la masa específica por el diferencial de volumen. Hoy, particularmente, hay algo que quería comentar y se me había olvidado. Paréntesis, antes de seguir. Em, Hay serios problemas entre la comprensión de lo que es la masa específica y el peso específico. ¿Ya? Hay un tema importante en el análisis em, de cuánto se llama, se me fue la palabra. Bueno, no importa, se me fue la palabra. En las unidades de cada una de las variables, ¿ya? De los datos, de la información. No existe mucha claridad en lo que es kilogramos fuerza, lo que es kilogramo y lo que es unidad de peso, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de fuerza, lo voy a escribir acá arriba, la fuerza es en newton. Si nosotros pensamos, por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes, su masa, lo que ustedes masan, son, por ejemplo, 70 kilogramos. Eso es unidad de masa. La unidad de peso son los 70 kilogramos por la aceleración de gravedad, ¿ya? Y eso es, no sé, 680, le voy a poner porque no lo voy a calcular, newton. Ahora, si esta masa está siendo considerada, por ejemplo, ¿cuánto es la fuerza que están ejerciendo ustedes, que pesan 70 kilogramos, sobre el piso? Entonces nosotros podemos expresarlo en newton, 680 newton, o podemos expresarlo en kilogramos fuerza, que son 70 kilogramos. Pero ahí es cuando estoy considerando esa masa como no cantidad de materia, sino como el esfuerzo que está realizando sobre el suelo. Entonces ahí, esa es la diferencia que existe entre el concepto de kilogramo fuerza y el de masa, que es kilogramo, dependiendo del enfoque, para qué lo quieren utilizar. ¿Ya? Asimismo, también hay problemas en cuanto a... Ahora, estos problemas son básicos, o sea, yo no debería estarle diciendo esto porque esto es algo que se aprende en física, en el colegio. Masa específica es la cantidad de materia por unidad de volumen. Si la masa específica, esa es la unidad, ¿eh? Si la masa específica es 1000 kilogramos por metro cubo, que es la masa específica del agua, significa que si yo tengo un cubo de 1 metro, en cada arista, 1 metro y 1 metro de profundidad, eso es 1 metro cubo, un volumen de 1 metro cubo, si yo lo lleno de agua, en el interior voy a tener 1000 kilogramos. Por lo tanto, la masa específica del agua, suponiendo que es incompresible, que no va a variar esa masa específica, ¿cierto? Es de 1000 kilogramos por cada metro cubo. Mientras que el peso específico, como estamos hablando de peso, es igual a 1000 kilogramos por metro cubo por la aceleración de gravedad. Y eso es igual a 9810 newton por metro cubo. Ese es el peso específico. Ahora en la prueba, y esta es la masa específica. En la prueba aparecía como peso específico la masa específica, pero eso es un tema netamente de cómo lo escribí, que me tupí en ese momento, pero da lo mismo. Lo importante es el tema de las unidades, ¿ya? Esto es lo que tienen que tener claro. Lo que es masa específica y lo que es peso específico. ¿Ya? Eso. Ya. A ver, voy a partir de nuevo mejor. Así que ojo con el tema de análisis, cosas básicas físicas, chiquillo. Ya.
Estamos analizando entonces nosotros el diferencial, ¿cierto?, de masa dentro de este cuerpo de agua, que puede ser el mar, una piscina, no sé, un balde con agua, como está ahí en la imagen. Y si nosotros consideramos que la masa específica es incompresible, ¿cierto? O el fluido, mejor dicho, es incompresible, la masa específica es constante. Por lo tanto, el diferencial de masa va a ser igual a la masa específica por el diferencial de volumen. Recuerden que la masa específica es kilogramo por metro al cubo y el volumen es metro al cubo. Se van a cancelar los metros cubos y me va a quedar kilogramo, que es la unidad de la masa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros analizamos de manera puntual el comportamiento del fluido, nosotros estamos analizando un pequeño diferencial de volumen. Y todas las características que se comporten dentro de este diferencial de volumen, nosotros lo vamos a analizar de manera diferencial, ¿ya? Para este pedacito pequeño. Y vamos a ver las características de este pedacito, ¿cierto?, de masa, cómo se mueve, qué velocidad lleva, qué aceleración lleva, qué presión tiene, etcétera. Dependiendo del instante de cero, ¿cierto?, a cómo se desarrolla sus características y sus propiedades al instante de 1, ¿ya? T igual 1. ¿Cómo van a cambiar las condiciones desde el punto 0 al punto t igual t1? Mientras que si lo analizamos desde el punto de vista del volumen de control, ¿cierto? Nosotros lo que consideramos ahí es un volumen fijo, a diferencia del anterior, que era un volumen que se movía. Vamos a considerar un volumen fijo, donde las características del comportamiento del fluido, de las propiedades del fluido, va a depender de cómo varíe, ¿cierto?, dentro, en el interior de este cubo. O sea, si nosotros pensamos que esto fuera un río, por ejemplo, nosotros sabemos que el agua va a venir de izquierda a derecha. Si consideramos ese volumen fijo, imaginario, fijo, que no se mueve, está ahí estático, este volumen, este cubo, el agua va a pasar a través de él. Aquí solamente estamos nosotros analizando el eje X, pero lógicamente esto tiene componentes en los tres ejes, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a analizar en el tiempo qué es lo que sucede en el interior del cubo, cómo varía, ¿ya? Dependiendo de cuánto entra y cuánto sale, y cómo eso va a afectar que varíe la parte, todo lo que está dentro del cubo. Entonces, por eso nosotros decimos que analizamos de forma global mediante la utilización del volumen de control y que es un análisis integral, ¿ya? Esto es una integración, a diferencia del análisis puntual que es una derivación. Para esto se definen dos conceptos que son el volumen de control, que más o menos ya quedó claro y ya lo había comentado yo inicialmente los capítulos anteriores, que es un volumen fijo al que le vamos a hacer seguimiento. Entonces, una masa, como el agua, ¿cierto? La masa de agua va a atravesar el volumen de control. Y en un cierto intervalo de tiempo, nosotros podemos analizar lo inicial versus lo final. ¿Cómo varió? Por eso es que es un análisis, en este caso, integral. ¿Cómo varía el comportamiento de la masa de agua, por ejemplo, ¿cierto?, en el interior del volumen de control en el tiempo? Y por otro lado, tenemos el concepto de masa de control, que la masa de control es el volumen de materia en movimiento a la que se le hace seguimiento. ¿Ya? Hay masa acá que va viajando y va a entrar al cubo y va a salir del cubo. Puede salir más de la que entra, puede salir menos de la que entra, puede ser igual, etc. ¿Dudas hasta acá?
¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Ya, gracias. Ya. Entonces nosotros ahora vamos a ver lo que es el teorema de Reynolds, ¿ya? Y este teorema nosotros ya habíamos tomado también un poquito lo que eran las propiedades extensivas e intensivas en capítulos anteriores. Este teorema lo que permite describir es el análisis integral del comportamiento sobre un volumen de control, ¿ya? El comportamiento de cualquier propiedad, puede ser cualquier propiedad. Nosotros nos vamos a basar en la masa, ¿ya? O sea, nuestra propiedad extensiva n mayúscula va a ser la masa, ¿ya? Pero primero analicémoslo desde el punto de vista general para cualquier propiedad. Después nos vamos a ir directamente a llevar esto a la masa. El teorema de Reynolds, ¿qué dice? Dice que la propiedad de cualquier sistema, ¿ya?, va a depender de cómo la propiedad intensiva, que es independiente de la masa, va a variar en función del diferencial de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Esta propiedad va a tener una condición inicial, sea cual sea la propiedad, insisto, ¿ya? Sea cual sea. Puede ser, por ejemplo, el peso o una fuerza, la misma masa. Supongamos el peso. El peso de un cuerpo, que va a ser la propiedad de n, ¿cierto? El peso depende de la masa, por lo tanto es la propiedad extensiva. Va a depender de la propiedad intensiva, que sería el peso dividido la masa, o sea, el peso dividido la masa, ¿qué es? ¿Cuál sería la propiedad intensiva del peso? 100 es peso. ¿Cuál sería la propiedad intensiva? ¿Qué se le ocurre? Si es independiente de la masa. Don Benjamín, que usted me está pescando más. ¿Qué se le ocurre? ¿Viendo la fórmula del peso, profe? ¿Ya? ¿Cuál sería la propiedad intensiva entonces? ¿Qué? Exacto. Gracias, don Benjamín. Si la propiedad extensiva es n, que depende de la masa, la propiedad intensiva no depende de la masa. Lo voy a poner aquí masa y ahí ese slash para que se entienda que no depende de la masa, ¿cierto? Por lo tanto, para que no dependa de la masa, tengo que encontrar la propiedad intensiva, que va a ser n dividido m, ¿cierto? Ahí estoy haciendo que esta propiedad intensiva no dependa de la masa. Estoy dividiendo la extensiva por la masa. Y si estoy diciendo que la propiedad extensiva es la masa, o sea, perdón, es el peso, peso dividido masa. Y el peso dividido masa es la aceleración de gravedad en este caso. Perdón, lo tengo tapado. Ahí. Es la aceleración de gravedad en este caso. ¿Se entiende ahí la relación que existe entre la propiedad extensiva e intensiva? ¿Queda claro? ¿El resto? Consuelo, don Sí, Bastián. profesor. Sí, profe. ¿Les queda claro, chiquillos? Ya, ahí les queda clarito lo que es propiedad extensiva e intensiva. ¿Ya? Porque esto es súper importante para que entendamos el concepto de para dónde va esta cosa. Ya, entonces eso a modo general. Ahora, ¿qué dice este personaje? Dice que la propiedad extensiva depende de una propiedad intensiva multiplicada por la masa, porque la propiedad intensiva es independiente de la masa, ¿cierto? Si nosotros, como le analicé recién, ¿cierto? En el caso de la variación de la masa, que es igual a la masa específica por volumen, como la masa específica nosotros lo consideramos constante, puede ser variable, pero nosotros, si trabajamos con agua, los ingenieros mecánicos, se me viene a la cabeza no sé qué otro, ellos trabajan generalmente con fluidos que varían sus densidades. Nosotros como ingenieros civiles, que tratamos de ahorrarnos problemas, ¿cierto? Y como el agua tiene una
poca capacidad de modificar su masa específica, y aunque varíe, para nosotros como ingeniero civil la verdad es que no nos genera ningún contratiempo, nosotros la consideramos generalmente que es incompresible el fluido, el agua, por lo menos. Los gases no, hay harta compresibilidad, pero en lo que es agua, que es con lo que nosotros vamos a trabajar como civiles, ¿cierto? Más que con gases, lo consideramos incompresible, por lo tanto, decimos que el diferencial de masa es igual a masa específica por el diferencial de volumen. Entonces aquí vamos a unir esta propiedad intensiva n, que no la conocemos, la n minúscula, por masa específica y lo vamos a llamar G mayúscula, ¿ya? Un poquito para ahorrar letras. Por tanto, la propiedad extensiva n mayúscula es igual a la integración de esta G, que es cualquier cosa, todavía no lo sabemos, por el diferencial de volumen. O sea, nosotros con esto podemos decir que la propiedad n extensiva depende del diferencial de volumen, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir, ok, entonces, si G es una constante, la propiedad n, sea cual sea, nosotros hicimos recién el ejemplo con el peso, puede ser cualquier otra cosa, la propiedad n va a depender directamente del volumen. O sea, si tenemos mayor diferencial, si tenemos un diferencial de volumen positivo, mayor volumen, vamos a asumir que la propiedad n es mayor. Si es menor, si el diferencial termina siendo menor, vamos a considerar que la propiedad extensiva es menor. Entonces, si esto lo llevamos nosotros a este análisis que está aquí abajito, dice, el sistema que en el instante t ocupaba el dominio D, o sea, lo que está aquí en azul, ¿cierto? Ahí está el dominio D en el instante t. ¿Ya? Imagínense que esto es un volumen, cualquiera. Llena en el instante t más dt, o sea, si el instante t es 0 y tiene este volumen, el azul, en el instante t más dt, o sea, cualquier tiempo superior a 0, el dominio d' de volumen va a variar, y va a variar, va a ser mayor, ¿cierto? dB más delta V, o puede ser también menor. Sabemos que el tiempo va a ser mayor, pero el diferencial de volumen va a depender, ¿cierto? La propiedad n va a depender del diferencial de volumen, que puede ser mayor o puede ser menor. Este delta V puede ser mayor o menor. Lo importante a comprender es que la propiedad extensiva es directamente proporcional a ese aumento o disminución de volumen. Si aumenta el volumen, aumenta la propiedad. Si disminuye el volumen, disminuye la propiedad. Vamos a considerar aquí que aumenta. De esta condición de azul, ¿cierto? Este volumen azul va a aumentar a la línea punteada que está alrededor. O sea, está aumentando el volumen. Por lo tanto, si aumenta el volumen, vamos a considerar que la propiedad está aumentando. Ahora, fíjense bien, este aumento en la propiedad, ¿cierto? Nosotros podemos hacerlo también variar en función del tiempo. Es lógico, porque en el proceso de cambio del diferencial de volumen de una condición inicial a una final hay un tiempo considerado. Está pasando en un cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, hay dos condiciones que están sucediendo aquí y que son complementarias, ¿ya? Y que tiene que ver un poquito con el ejemplo anterior que estábamos viendo nosotros del volumen, de ese volumen de control dentro de la piscina o del mar o del río. Por un lado, la variación de esta propiedad extensiva n, ¿ya? Ahora lo estamos haciendo variar, va a depender, porque acá estaba fija, la propiedad depende directamente de la constante g por el diferencial de volumen, pero aquí nosotros lo vamos a hacer variar. Variar en función del tiempo, para ver cómo se comporta esa propiedad, además de los cambios en el volumen, ¿cierto? En función del tiempo. Por lo tanto, la variación de esa propiedad va a ser igual a la integral de volumen de esa constante g acá, aquí es constante, en función de lo que tenemos presente acá en esta situación. Pero ahora nosotros estamos incluyendo el volumen. Por lo tanto, nosotros ya no sabemos si alguna de estas características de la constante g ya sigue siendo constante. A lo mejor en función del tiempo va a variar. Entonces tenemos la derivación parcial
de esa función g, que ahora ya no es una constante, sino que es una función, en el tiempo, integrado, ¿cierto? En cuanto al tiempo y el volumen, ¿ya? O sea, tenemos lo que está acá. La variación de la propiedad, cuando lo vemos desde el punto de vista del tiempo, es como cuando nosotros vimos la aceleración. ¿Se acuerdan que la aceleración tenía una componente local y una convectiva? Supongamos que aquí nosotros la componente local, que es en función del tiempo, está acá. ¿Ya? Tenemos entonces que la variación de esta propiedad en función del tiempo es lo que pase dentro o en el interior del volumen de control en el tiempo. Fíjense, en la integral de volumen de la función g, ¿cierto? En función de la variación del volumen y el tiempo, ¿ya? Esta es la derivada total de la propiedad n, ¿ya? Mientras que es lógico pensar que la variación que se genere dentro de este cuerpo, dentro de este volumen de control, para que exista cambios en el interior, supongamos, nuestro cubito en el mar o en un río. Este nuestro volumen de control nosotros lo imaginamos como un volumen de 1 metro para cada lado, 1 metro cubo el volumen. ¿Qué tiene que pasar desde el exterior para que se produzcan cambios en el interior? ¿Cómo yo puedo cambiar una propiedad como por ejemplo la masa dentro de este volumen? ¿Qué tiene que pasar? Que es bastante lógico, para que cambie la masa en el interior. Cambiar el área. No, no pensemos que cambie el volumen de control. El volumen de control, recuerden que dice por definición que es fijo. Miren, veámoslo con otro ejemplo un poquito más sencillo. Supongamos que yo tengo aquí el mismo cubo, una caja. ¿Ya? Supongamos que tengo una caja de 1 metro cubo. Una caja real, de madera. Y yo le echo al interior, eh, no sé, 10 pelotas. 10 pelotitas. ¿Ya? En el tiempo inicial T0 hay 10 pelotas en el interior. ¿Ya? ¿Qué tendría que pasar? Supongamos que tenemos aquí nosotros una salida aquí, ¿ya? Le hicimos un hoyito aquí en nuestra caja y en la parte superficial también le hacemos un hoyito, que caigan las pelotas, lógicamente, por ambos agujeros. Y a medida que estamos echando nosotros pelotas, en un tiempo superior a cero, lógicamente, y vamos a sacar pelota. ¿Qué tiene que pasar para que cambie la condición inicial de las 10 pelotas en el interior? ¿Ya? En el tiempo T0, nosotros empezamos a echar pelotas y perdón, en el tiempo T0 nosotros tenemos 10 pelotas en la caja. Después de un tiempo mayor a cero, nosotros empezamos a echar pelota y a sacar pelota. A la vez. ¿Qué tiene que pasar para que cambien las 10 pelotas al interior de la condición inicial? ¿Cómo hacemos variar la masa que hay dentro de la caja? ¿Tienen que dejar de salir pelota o dejar de entrar? O pueden seguir saliendo y entrando. Bien, Edinson. Súper bien. Pero hay algo más general. ¿Cómo varía la masa de pelotas dentro de la caja? Que salgan más rápido de lo que entran. Perfecto. O, Génesis, o. Que entren más rápido de lo que salen. Exacto. ¿Cierto?
Esa es la forma de variar la masa dentro de la caja, po. La masa de pelota, la cantidad de pelota en este caso. Nosotros estamos viendo con número de pelota. O salen más pelotas de las que entran, o entran más de las que salen. Denme otro ejemplo. ¿Dónde han visto ustedes eso en la vida cotidiana dentro de sus casas? Con agua, hablemos de agua. ¿Dónde lo ven eso? Denme un ejemplo. ¿Cómo podrían ustedes explicar lo mismo, pero con agua, dentro de sus casas? ¿A quién se le ocurre? En un hervidor. ¿Ya? Pero explíquelo así, po. ¿Cómo? em, o en esos termos que mantienen el agua caliente. Entonces puede salir más agua ¿Ya? de la Perfecto. que le estamos echando y se va a vaciar más rápido. O echarle más agua de la que sale y ahí va a quedar más agua dentro. ¿Y en la tina? Supongan que se tomaron ustedes un baño de tina. La llenaron con agua, ¿cierto? Le sacan el tapón mientras dan el agua. ¿Qué está pasando ahí? Entrando agua y saliendo. Está entrando y saliendo agua. A distintos caudales, ¿cierto? Por la llave está entrando agua a la tina con un cierto caudal y por el sifón está saliendo agua de la tina con otro caudal. En el caso que sea el mismo, el nivel de agua nunca va a cambiar dentro de la tina. En el caso que esté saliendo agua por el sifón, más de lo que está entrando por la llave, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El nivel de agua va a empezar a bajar en la tina. Si está entrando más agua por la llave que la que está saliendo por el sifón, la tina va a desbordarse y va a salir el agua hacia el baño y nos van a retar, ¿cierto? Ya, acá es lo mismo. Por un lado, para que exista esta variación en el interior del volumen de control, que es el punto 1, tiene que existir un cambio en las caras de ese volumen de control. Que eso es lo que está acá. El diferencial de la propiedad 2 es la integral sobre superficie de la cantidad de la propiedad, ¿cierto? Que está atravesando esas caras. Y la cantidad de esa propiedad que está fluyendo a través de las caras se define en función de la velocidad y del tiempo. ¿Qué es velocidad por tiempo y por área? ¿Volumen? Volumen. Velocidad por área es metros cubos partido por segundo. Por tiempo es metros cubos. ¿Se fijan o no? O sea, yo estoy analizando la variación del volumen dentro del volumen de control, más que depende, ¿cierto?, de la variación de la propiedad de lo que entra y lo que sale. Del volumen que entra y que sale de esa propiedad. ¿Me siguen? Entonces, si yo considero la variación total de la propiedad extensiva n en función de la propiedad intensiva n, ¿cierto? Aquí está la propiedad total, la variación de la propiedad total, va a ser lo que varíe, que es este primer término, al interior del volumen de control, más lo que varía a través de las caras. El primer término sería las 10 pelotas dentro de la caja. El segundo término sería las pelotas que entran y que salen. ¿Se entiende bien, chiquillos? ¿Queda claro? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, bacán. Esto, si uno lo ve con integrales triple y todo el cuento, se ve harto feo, pero después cuando apliquemos ejercicios se van a dar cuenta que es mucho más sencillo, ¿ya? Y les va a ayudar a comprender bien esta aplicación de la definición matemática del teorema de Reynolds.
Entonces, si nosotros esto lo concluimos, decimos perfecto. Ahora tenemos la propiedad, la variación de la propiedad de n, lo vamos a dividir por el tiempo, la variación del tiempo, para tener cuánto es la variación total de la propiedad de nn en función del tiempo. Entonces tenemos de n a de t, que es con d mayúscula porque es total, es la variación total de la propiedad n en el sistema. ¿Ya? O sea, la variación total de este sistema. O de este sistema, si lo quieren ver. Que es lo mismo. La diferencia es que aquí en vez de pelota tenemos moléculas de agua. Es igual a la variación temporal de la cantidad n contenida en el volumen de control fijo. O sea, a la cantidad inicial que teníamos dentro del volumen de control. Las 10 pelotas. ¿Ya? La variación total de la propiedad n, que en este caso son pelotas, la variación de pelota en el tiempo t, es igual a la variación de pelotas en el interior del volumen de control, más el flujo neto de pelotas a través de las superficies de control. Ahí está. El flujo neto de pelotas a través de la superficie de control. Si salen 2 pelotas, mientras que entró una en un tiempo t, ¿cierto? Me voy a quedar con 9 pelotas en el interior. Porque tenía 10 inicial, entró una, quedé con 11, pero salieron 2, quedé con 9. La variación total del número de pelotas en el tiempo es igual a la variación contenida en el interior del volumen de control, más el flujo de esa propiedad a través de la superficie, de las caras. Aquí tenemos el caso nosotros de este cubito, que lo tenemos aquí sumergido en un fluido, ¿ya? Y que dice, considerando un volumen de control infinitesimal, este pequeño volumen de control, con forma de paralelepípedo rectangular y superficies 1 y 2, en este caso para solamente el eje X, fíjense que todo está en el eje X, pero obviamente nosotros aquí tenemos 6 caras en este volumen, ¿ya? Pero este análisis lo estaba mirando aquí en esta imagen solamente a través del flujo del eje X, pero tenemos eje Y y tenemos eje Z. Se calcula la tasa de flujo de salida neta de masa. O sea, ahora nosotros ya dejamos de pensar en el teorema de Reynolds y lo aplicamos. No es que dejemos de pensar, sino que lo aplicamos a cualquier propiedad n, ¿ya? Y si queremos analizar cómo es la conservación de la masa, el principio de conservación de la masa, que es un principio bastante lógico que se desprende de este análisis, ya no de pelota, sino que de agua en un río. Porque ¿cómo es la masa que se mueve en el interior de ese volumen de control en un río, por ejemplo? ¿Cómo sería la masa en el interior del volumen de control, dentro de un río, al interior de un río? ¿Cómo es la masa? Imagínenselo, po. Usted está analizando el interior de un río, o en el mar, a 100 metros de profundidad en el mar. Estamos analizando, imaginando un volumen de control y el agua que se mueve a través de ese volumen de control que está fijo en el espacio. ¿Cómo es la masa al interior de ese volumen de control en el tiempo? ¿Constante? Es constante, po, ¿cierto? ¿Es constante o no? Es constante, es lógico, por cierto. O sea, no se producen vacíos donde no hay nada como en el espacio en algún momento. No, nunca, pues siempre es constante, po. Entonces, aquí nace el principio de conservación de la masa, o sea, masa constante. Para lo que nosotros analizamos, no existe diferencial de masa en el tiempo en el interior de ese volumen de control. Por lo tanto, nosotros llevamos el teorema de Reynolds a masa, a conservación de la masa. Y aquí cambian dos cosas de partida. Lo que cambia la propiedad son las propiedades, n mayúscula y n minúscula. Ahora ya estamos hablando de masa. Si la propiedad extensiva es la masa, ¿cuánto es la propiedad intensiva? ¿Qué es la propiedad intensiva? Si ahora la propiedad extensiva es la masa,
¿Cuál es la propiedad intensiva? ¿Es masa dividido en masa? Exacto. Entonces, ¿cuál es la propiedad intensiva? ¿Cuánto es ¿Uno, más? una constante? 1. Es 1. Fíjense. Recuerden que G era la propiedad intensiva por la masa específica. Si nosotros la propiedad la pasamos a ser masa, la propiedad intensiva n minúscula es 1, por lo tanto G es solamente masa específica. Rho. Ahí está. Nuestra propiedad es la masa, por lo tanto el n minúscula es 1 y nos queda solamente Rho. ¿Ya? Masa específica. En ambas partes de la ecuación. Y como vamos a analizar, de acuerdo a lo que nosotros dijimos recién, que la masa es constante en nuestros cuerpos de agua, que es lo que nosotros analizamos, ¿ya? La suma de los cambios en el interior del volumen más el flujo del fluido a través de las caras de este volumen de control es 0. Conservación de la masa. Nuevamente, las pelotitas. Ahí. Las pelotas, nuevamente. Si yo aplico conservación de la masa a este ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que exista conservación de la masa? En el tiempo. Las pelotitas que entran y salen tienen que ser a la misma cantidad. Iguales. Si entra una pelota, sale una pelota. Si entran dos pelotas, salen dos pelotas. Es exactamente lo mismo. Piénselo ahora en agua. Lo que entra es igual a lo que sale. Y con eso la masa al interior se mantiene constante. ¿Estamos claros? Ahora bien, a modo general, puede, y eso es lo que hay aquí en el primer término, pueden existir variaciones al interior del volumen de control. Eso es a modo general. Nosotros lo analizamos acá desde la lógica que pasa en el interior del mar o en un río, que la masa se mantiene constante dentro del volumen de control. Pero puede existir variación dentro del volumen de control. ¿Qué ejemplo se le ocurre a ustedes donde puede existir variación de la masa dentro del volumen de control? Ah. Denme un Profesor, ejemplo. ¿Sí? en en el caso del mar, ya si estoy a una profundidad donde la masa es constante, pero por ejemplo, si analizo solo el volumen de control, por así decirlo, el cubo que estoy viendo, no influyen, por ejemplo, las corrientes que puede que entre más, o sea, va a ser la masa constante, pero Sí. va, por el tema, no sé, de corrientes, va a entrar a una mayor velocidad y puede que salga a una menor, pero va a seguir siendo por así decirlo, la masa igual. Si estoy considerando que el flujo a través de ese volumen de control de masa constante, ¿ya? Aquí la masa es constante. Ese es el primer, el primer, digamos, la primera condición, que la masa sea constante. Usted me dice, si entra a una velocidad mayor a la velocidad de salida. Eso es lo que usted me dice, ¿cierto? Sí, Y entonces, de acuerdo a todo lo que acabamos de explicar nosotros, si lo que entra es mayor a lo que sale y las superficies son iguales, la masa no se cumple, constante. No puede cumplirse. ¿Cuál cree usted que es la única condición para que la velocidad sea mayor una que otra para que la masa se mantenga constante?
Porque acuérdese que fíjese aquí en la parte de la derecha de la ecuación. Es velocidad por superficie. ¿Cierto? ¿Cuál es la única posibilidad para que la masa se mantenga constante? Que sean iguales. No, pero consideremos que la velocidad 1 sea mayor a la velocidad 2. Lo que usted me plantea. ¿Cuál es la única posibilidad para que la masa se mantenga constante? Que varíe el área. Que varíe el área. Y para allá va lo que vamos nosotros. Para allá estamos yendo, de hecho. Precisamente vamos para allá. Que miren, me voy a adelantar aquí un poquito. Acá. ¿Ven? Velocidad 1 por superficie 1. Esto, imaginémonos que esto es una tubería. Esto es un tubo de flujo. ¿Ya? Imaginario también. ¿No imaginamos un tubo imaginario? Bueno, imaginemos un tubito dentro del escurrimiento. Esto es precisamente lo que ustedes me están planteando. Velocidad 1 por superficie 1 tiene que ser igual a velocidad 2 por superficie 2. Si la velocidad 1 es mayor o menor, da lo mismo, en función de la velocidad 2, la superficie 1 inversamente tiene que ser mayor o menor que la superficie 2. Es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Ya? Pero vamos para allá. Sigamos donde estamos. Pero gracias por buen análisis. ¿Y dónde estaba? Se me fue ya. Denme un ejemplo donde la masa no es constante. Un ejemplo cotidiano, algo real. Imagínense algo donde varíe el interior del volumen de control. Imagínense un volumen de control fijo, cualquier cosa que se le ocurra, algo que exista, algo cotidiano. ¿Dónde variaría la masa dentro del volumen de control? ¿Y bajo qué condiciones? El caso del hervidor que habían mencionado antes, ¿Ya? ¿Por qué? porque a medida que va aumentando la temperatura de este se va evaporando el agua, entonces va a disminuir su masa. Exacto. Muy bien, Marcelo. Otro ejemplo. En sus casas tienen 10 ejemplos para darme. Otro ejemplo. La tina, pues chiquillos. Se tomaron el baño de tina, sacaron el tapón, no dieron el agua. ¿Qué va a pasar con la tina? ¿Qué pasa con ese volumen de control que es la tina? ¿Qué pasa con la masa al interior de la tina? Va a disminuir. Va a disminuir, po. Piensen en una cubeta con agua o en una botella. Yo creo que a lo mejor ustedes han visto y capaz que en el colegio hayan hecho el experimento de una botellita, ¿cierto? Le sacan la tapa, sin tapa, la llenan con agua, está llena de agua esta, y le hacen un agujero en la base. ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a salir por el agujero, ¿cierto? Y el nivel de agua va a empezar a descender, po. Y en el instante T0, la botella está llena. Pero en el instante T1, capaz que aquí, ¿cierto? La botella está a la mitad. ¿Me siguen o no? Entonces la variación del volumen, que sería todo esto que se perdió entre T igual 0 y T igual a T1, me da con ponerle T igual a 1. T igual a T1, todo esto que se vació, que se perdió de agua dentro de la botella, es lo que salió, po, de la botella. Y eso es conservación de la masa, po. La variación al interior del volumen de control en el volumen de control más la variación a través de las caras, ¿cierto? De este volumen de control, que sería este hoyito, esa es la cara, tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende? Si dentro de la botella bajó 1 litro, significa que a través del agujero salió 1 litro. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? y a medida que
va bajando la masa, o sea, el volumen, también va a ir cambiando la presión en la que va a salir el agua por el agujero, ¿verdad? Sí, pues. De hecho, hagan ustedes mismos el experimento. Si yo tengo la tubería llena acá, y que eso también nosotros lo vamos a analizar más adelante, ¿ya? En este curso. Tenemos una altura h. La velocidad de salida es raíz de 2GH. ¿Ya? Por lo tanto, si analizamos, le vamos a poner h mayúscula aquí, que es la altura total de la botella. Y h es minúscula porque va variando con el tiempo. Inicialmente el chorro sale más largo y a medida que vaya disminuyendo la profundidad del nivel de agua, ¿cierto? Porque se está vaciando, el chorrito va a llegar cada vez más cerca de la botella. Eso es porque la velocidad va variando. Y la velocidad va variando porque la presión que se está ejerciendo en el fondo de la botella, donde está el hoyito, va variando, va disminuyendo. ¿Me siguen? Sí, Por eso profe, disminuye gracias. la velocidad, por eso disminuye la distancia a la que llega, que eso es física, ¿cierto? Lanzamiento de bala. Disminuye porque la presión está disminuyendo en la base. Entonces hay una relación directa entre presión y velocidad, que eso viene de conservación de la energía. Así que don Benjamín se me está adelantando, me ha adelantado toda la clase. Vamos para allá con todo lo que usted me está comentando. Ya. Entonces, principio de conservación de la masa, dijimos como la propiedad extensiva es masa, ¿cierto? Fíjense aquí, masa por unidad de masa igual a 1. La propiedad intensiva es 1, me queda solamente la masa específica, y me queda que este es el principio de conservación de la masa que nació a través del teorema de Reynolds, y me dice que lo que varía en el volumen de control, más lo que varía a través de la superficie de las caras, tiene que ser obviamente igual a 0. Ya lo explicamos con palabras, lo explicamos con ejemplos cotidianos, así que yo creo que está bastante claro. ¿Ya? Si el flujo de masa hacia el exterior del volumen de control sale desde cada superficie, es positivo. Hay que tener ojo ahí con el tema de los signos, ¿ya? Porque obviamente si volvemos nosotros a nuestro ejemplo de la botella, lo que está saliendo de la cara del agujero, ¿cierto? Es positivo. Pero recuerden que esto es igual a 0, ¿cierto? La variación en el volumen de control más la variación en las caras es igual a 0. Por lo tanto, si paso cualquier término hacia el otro lado, va a pasar con un signo negativo. Sin embargo, la variación en el volumen de control es volumen inicial menos volumen final. Perdón, es volumen final menos volumen inicial. Por lo tanto, eso también es negativo. Negativo con negativo se cancelan. Positivo. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo con los signos para que no cometer errores. Pero en cuanto al análisis físico, lo que sale es igual a lo que varía en el interior. ¿Ya? La variación neta es 0. Ahora nosotros lo estamos viendo aquí, por ejemplo, con un ejemplo sencillo, que es que cuánto varía en el interior el volumen en función que solamente tenemos salida. Pero tal vez podríamos estar llenando también la tubería. Como por ejemplo hablamos delante de la tina. Tenemos un volumen de control, que es la tina, la tenemos llena de agua, sacamos el tapón y abrimos la llave. Si sale por el sumidero lo mismo que está entrando por la llave, el volumen de control no va a variar. Pero si sale más de lo que entra, el volumen de control va a bajar. Si entra más de lo que sale, el agua va a salir de la tina. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros consideramos régimen permanente, que nosotros como buenos ingenieros civiles nos vamos a los casos más sencillos de esto y decimos, perfecto, el volumen de control nosotros podríamos decir que no va a variar en el tiempo. Esta propiedad, la propiedad de la masa, en el tiempo no va a variar. Por ejemplo, para nuestro caso del volumen de control al interior, ¿cierto? De un río o del mar, que es lo que hablábamos delante. ¿Ya? No se producen vacíos al interior del mar o de un río. No hay vacíos. La masa es constante. Por lo tanto, si la masa es constante en el tiempo, que es lo que dijimos delante con palabras, nosotros lo que estamos diciendo es que eso es un régimen permanente. No existen variaciones de la masa en el volumen de control. O sea, régimen permanente. Recuerden que régimen permanente es que las características, las propiedades del fluido no cambian en el tiempo. En este caso, la masa. Estamos analizando masa. Por lo tanto, bajo régimen permanente, la conservación de la masa depende solamente de lo que entra y lo que sale.
Esto implica que la variación neta de masa se produce a través de las caras de este volumen de control sin existir cambios en la masa. En conclusión, lo que entra es igual a lo que sale. Esto. Velocidad por área, que eso es volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? Metros por segundo por metro cuadrado, en metros cúbicos partido por segundo, volumen por unidad de tiempo. Por masa específica, que es kilogramos partido por metro cubo. Se cancelan los metros cubos y me quedan kilogramos partidos por segundo. Masa por tiempo. La cantidad de masa que entra en tiempo es igual a la cantidad de masa que sale de este volumen de control en el tiempo. Y que está acá. La cantidad de masa que entra a esta tubería imaginaria, o supongamos que sea una tubería real, por ejemplo, una manguera. Supongamos una manguera de diámetro fijo. La tenemos conectada a la llave jardín y vamos a regar el pasto. Ustedes dan la llave, ¿cierto? Y supongamos que a la manguera la están inyectando con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Con qué velocidad va a salir de la manguera el agua? ¿Se entendió el problema, no? Tengo aquí una llave. Uy, soy tan malo para el dibujo. Esto, supongamos que esto es una llave. Y tengo aquí conectada mi manguera. Diámetro constante. Si yo abro la válvula aquí, ¿ya? Abro la válvula y le inyecto agua, ¿cierto? Desde mi red a una velocidad V1. ¿Con qué velocidad va a salir desde la tubería? Desde la manguera, perdón, no de la tubería. ¿Con qué velocidad va a salir de la manguera el agua? Chiquillos, ¿A la misma? a la misma velocidad. Insisto, fíjense. Velocidad por área, la masa específica es constante. Velocidad por área, ¿cierto? Estas son todas las caras. Estas son todas las entradas y salidas. ¿Ya? Es igual a 0. Por lo tanto, lo que entra es igual a lo que sale. La velocidad por el área de entrada tiene que ser igual a la velocidad por el área de salida. En esta manguera, ¿cómo son las áreas? ¿Cómo son las áreas? Iguales, po, ¿cierto? Si el diámetro es constante, aquí le puse que el diámetro es constante. Por lo tanto, si los ds, las áreas son constantes, la integral, ¿cierto?, de esa superficie es constante, ¿cómo son las velocidades? Iguales, po, constante. Ahora aparece este n gorrito, ¿cierto? Que esto es el eje, el vector unitario. Esto es lo que a mí me quiere decir que es cualquiera de las caras. Que ese vector unitario puede ser el eje x y z. Puede ser el i, j o el k. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir ese n. Por lo tanto, si yo cambio las condiciones iniciales de este problema, de esta manguera, y digo, ah, pero mira, al fondo, al final, le voy a poner una pitón a la manguera. Ahí está la pitón. ¿Cómo va a ser entonces la velocidad a la salida de la tubería ahora? Mayor. Mayor, po. ¿Por qué? Porque el área es menor. Entonces la velocidad 2 va a ser mayor a V1.
cuando S1 es menor a S2. Fíjense que son inversamente proporcionales. Entonces, si yo analizo esta situación, que es una situación general de un tubo de flujo para este escurrimiento, yo digo, perfecto, tengo aquí tres superficies. Tengo una superficie 1, que es la entrada, una superficie 2, que es la salida, y una superficie 3, que es la salida tangencial a este tubo de flujo. ¿Ya? Tangencial también, sí, pues, ortogonal. Obviamente, si nosotros consideramos que esto fuese una tubería, una manguera, ¿cómo es en la manguera la salida a través de la manguera ortogonal ahí? ¿Cómo es ahí la salida de la velocidad? La velocidad que es cero. No hay salida, aparte que es impermeable, no hay salida a través de la tubería. Por eso es que considera aquí que el flujo a través de la superficie S3 es cero. Para este caso, si nosotros consideramos aquí nuestro cubo en el interior del río, lógicamente hay flujo a través de la cara, a través de las tres caras, a través de los tres ejes, a través de las seis caras hay flujo. En este caso, en esta tubería que nosotros estamos analizando, no. Hay solamente en la entrada y en la salida, pero no en el otro eje, ¿ya? Por tanto, tenemos que lo que entra, S1, más lo que sale, S2, que aquí está, ¿cierto? B1 por S1, y acá está B2 por S2, lo que entra y lo que sale, tiene que ser igual a 0. Lo que entra, fíjense en la notación de los signos, es menos caudal, que en este caso es gasto másico, porque nosotros estamos considerando la masa específica, que es kilogramos por segundo. Nosotros hicimos un análisis aquí que kilogramos por metro cubo, por metros partido por segundo, por metro al cuadrado, me da kilogramos partido por segundo. Y los kilogramos partido por segundo es el gasto másico, ¿ya? Es la cantidad de masa que se transporta por unidad de tiempo. Entonces, en este caso, lo que entra a este tubo, que sería en nuestro caso de la manguera, lo que entra a través de la llave a la manguera, sería menos QM1, mientras que lo que sale es QM2. ¿Ya? Y el signo tiene que ver netamente aquí con la dirección del vector. ¿Ya? Fíjense que la velocidad 1 entra y el vector está saliendo porque un vector es ortogonal a la superficie. ¿Ya? Y acá está en la misma dirección la velocidad con el vector. Por lo tanto es positivo y aquí en el punto 1 es negativo. Entonces, lo que quiere decir eso es que menos QM1 más QM2 es igual a 0. O sea, QM1 es igual a QM2 y eso es igual a QM, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. Ahora bien, si nosotros consideramos que además de tener un régimen permanente, por lo que eliminamos la variación de la masa al interior de la manguera, al interior de nuestro volumen de control, como estamos diciendo aquí que solamente lo que fluye a través de las caras es constante, entonces nosotros, si pensamos que es un fluido incompresible, que es, como les comentaba, nosotros como buen ingenieros pensamos que es un fluido incompresible, el agua, para los niveles de presiones y de temperatura que nosotros trabajamos, es incompresible. Ya nosotros no trabajamos a temperaturas considerables ni a presiones considerables en nuestra pega, ¿cierto? Por lo tanto, es un fluido incompresible. Entonces lo que nosotros podemos hacer es que sacamos de la integración la masa específica y como es igual a 0, se cancela. Y me queda que solamente la conservación de la masa depende de la velocidad por el área. Y la velocidad por el área es metros cúbicos por segundo. Y a eso se le denomina metros cúbicos por segundo. Este es el análisis dimensional. ¿Ya? A los metros cúbicos por segundo, esto es otra cosa, perdón. A los metros cúbicos por segundo se le denomina caudal o gasto, que es lo que nosotros vimos al final eh, del módulo anterior.
¿Dónde está el gasto másico? Ah, aquí está. ¿Ya? Velocidad por superficie. Esto era gasto. Gasto máximo. Aquí esto es por masa específica, ¿cierto? Lo que les expliqué recién. Pero el gasto o caudal es velocidad por área. Velocidad en metros por segundo, área en metros cuadrados, metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, nosotros ya en nuestro análisis, cuando hablamos de agua solamente, nosotros lo que consideramos es que el caudal es constante. Ya no hablamos que el gasto másico es constante, sino que el caudal es constante. Y el caudal es velocidad por área, U por S, donde U es la velocidad media. ¿Ya? Porque recuerden que al interior de una tubería, por ejemplo, recordarán ustedes que al interior de la tubería, supongamos hay una tubería, en un fluido real, como hay viscosidad, el diagrama, ¿cierto?, de velocidades al interior de la tubería no es uniforme, ¿cierto? Es variable, porque se produce aquí tensión de corte entre la pared y el fluido, y el agua en este caso. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular aquí, nosotros tenemos distintos valores de velocidad dependiendo de el punto donde nos encontremos. ¿Ya? La velocidad es variable. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular una velocidad media, U. ¿Cierto? Y esa velocidad media U se calcula como 1 partido la superficie, que esto lo vimos nosotros en el módulo anterior, por la integral de superficie de la velocidad por en función de de la variación de la superficie. ¿Ya? Y el caudal va a ser entonces la velocidad media por la superficie, por el área. Ahí tenemos superficie 1 y aquí tenemos superficie 2 de la tubería. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener aquí un U1 y acá un U2. ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Chicos, este es el análisis dimensional. Las unidades son L al cubo partido por T, o sea, metros cúbicos por tiempo. O centímetros cúbicos por segundo, perdón. Centímetro al cubo por segundo, pie al cubo por segundo, etc. Y esta es la ecuación de conservación de la masa, o que se le denomina ecuación de continuidad. Caudal igual a velocidad por área. ¿Dudas? Jóvenes y señoritas. ¿Dudas? Consuelo, don Michael, don Marcelo. Génesis, don Andrés Brinkman. ¿Dudas hasta acá? Lo último del caudal, profe, ¿lo podría repetir, por favor? ¿Qué parte? ¿Qué cosa es el caudal? La fórmula que dejó. Eh, Esa que está arriba. ¿Esa? ¿Esta? La de abajito, profe. Es que ¿Esa? esa no me confunde. Sí, Caudal es velocidad por área. Aquí está. Es que proviene de esto, ¿cierto? Nosotros dijimos que la variación a través de las caras de la superficie, ¿cierto? De este volumen de control, estas son las dos caras. Supongamos en una manguera tenemos la entrada, que es S1, ¿cierto? La entrada a la manguera, y S2, que es la salida de la manguera. Por lo tanto, la variación es la sumatoria de los gastos másicos de ambas. Pero si nosotros, como hablamos de un fluido incompresible, nosotros decimos que la masa específica es constante, por lo tanto la masa específica sale de las integrales, y al pasar dividiendo al cero hacia el otro lado, se eliminan, se cancelan. Chao, nos olvidamos de la masa específica. Por lo tanto, nos queda dentro de la integral de superficie solamente la velocidad y el área. U y S. ¿Ya?
Por lo tanto, eso nosotros ya no lo llamamos gasto másico porque ya no tenemos la masa específica, ya no es la cantidad de materia que fluye a través del tiempo, sino que es la cantidad de volumen del fluido que fluye a través del tiempo, que es metros cúbicos por segundo. U, velocidad, que es metros por segundo, y S, que es metros cuadrados, metros cúbicos por segundo. Eso es el caudal. Metros Sí, cúbicos, profe. metros cúbicos por segundo. Eso es el caudal. Y este caudal es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el caudal 1, que es U1 por S1, U1 por S1, tiene que ser igual al caudal 2, que es U2 por S2. ¿Ya? El caudal es constante. Q1 es igual a Q2. Lo que entra es igual a lo que sale. Ahí está. Sí, profe, gracias. ¿Dudas el resto, estimados alumnos? Aquí está. ¿Ven? Aquí como la velocidad se da en este eje, ¿cierto? La dirección de V1 y de V2, ¿cierto? Que hay en este eje. Como la velocidad es en ese eje y aquí el vector n es perpendicular a esa velocidad, el producto es cero. Por lo tanto, nosotros este volumen de control, que es un tubo de corriente, que es el que estamos considerando como por ejemplo una manguera, ¿cierto? Nos dice que el caudal másico que entra es igual al caudal másico que sale, es igual al caudal másico nomás, ¿ya? Constante. Por lo que masa específica 1 por área 1 por volumen por velocidad 1 es igual a masa específica 2 por área 2 por velocidad 2, pero en un fluido incompresible, ρ1 es igual a ρ2, las masas específicas son constantes, por lo tanto me queda que ya no hablamos de gasto másico, sino que de caudal o gasto, derechamente, que es U por S o V por A, ¿ya? Son unidades, o sea, lo mismo. Caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, podemos hacer una relación directa, que velocidad 1 por área 1 sea igual a velocidad 2 por área 2. Podemos relacionar la velocidad en función de la velocidad inicial, de entrada, y las áreas. ¿Sí o no? Se pueden relacionar directamente. Profe, Consuelo. si no fuera un fluido incompresible, ¿se podría dar la situación de que los caudales son diferentes? Si no fuera incompresible, o sea, si existiese masa específica, ¿cierto? Y claro, si no fuese incompresible, lo que sucedería ahí es que si la masa específica cambia, necesariamente la velocidad va a cambiar. Lo que es cierto que va a pasar en el interior del volumen de control bajo estas condiciones, bajo la condición de un régimen permanente, o sea, que no cambie la masa dentro del volumen de control, aunque cambie la densidad en ese traspaso de masa de una entrada a una salida, lo único que puede pasar es que tiene que cambiar la velocidad. O sea, la velocidad ya no se relaciona directamente solo con el área, sino que se relaciona también con la masa específica. ¿Lo puede ver? Entonces, finalmente el caudal nunca cambia, o sea, se ajusta la ecuación según la condición. Exacto. No cambia, no puede cambiar. Porque si cambiara el caudal, si lo que entra es mayor a lo que sale o lo que sale es mayor a lo que entra, ¿qué tendría que pasar necesariamente dentro del volumen de control? Consuelo. ¿Tendría que tener otra salida o Supongamos que no hay más salida. Si entra más de lo que sale o sale más de lo que entra, ¿qué pasaría en el interior del volumen de control? cambiaría su masa? Entonces A ver, se rompe la condición inicial de régimen permanente. Variaría la masa dentro del volumen de control. ¿Queda clarísimo? gracias, profe, sí. Súper. Chiquillo, ¿alguna otra duda? ¿Estamos claros? Próxima clase partimos con ejercicios al tiro para practicar. ¿Ya? Échale una miradita. Ojalá sería lo ideal que lo desarrollaran ustedes. Échale una mirada. Tenemos la condición, lo voy a dejar planteado nomás. Dice, tenemos un estanque con agua. Es lo mismo el ejemplo que dimos de la botella con agua delante.
¿ya? Y que le hacemos un agujero en el fondo. Se va a vaciar. No tiene entradas, ¿ya? Y se va a ir vaciando. Para el estanque cilíndrico de la figura, considere que este es recto y circular de radio 4 metros y altura inicial h 20 metros, lleno con agua. Si se perfora un orificio de área A igual a 10 centímetros cuadrados, calcule el tiempo que tardará en vaciarse. ¿Ya? Échale una miradita. El segundo es prácticamente lo mismo, pero tiene 3 salidas. ¿Ya? Aquí cambia, lógicamente, que lo vamos a analizar. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? ¿Qué función le pueden dar? Por ejemplo, los estanques de agua potable. Los estanques de agua potable se están vaciando porque nosotros estamos ocupando el agua potable. Los que son de acá del sector de Las Rastras, para allá, no sé si han visto el estanque grande de Nuevo Sur que está con la estrella azul, camino a los valles del country. Ese estanque dota de agua potable el sector. Y como le están sacando agua, porque todos estamos consumiendo agua, a la vez se está llenando. Entonces, la superficie libre del agua va variando. Disminuye, aumenta, y eso se calcula. Hay que saber en función de la demanda cuánto inyectarle al estanque para que nunca se vacíe, por cierto. Esa es una aplicación real de esto que estamos viendo acá. Y que se calcula de la misma manera como nosotros lo estamos viendo acá. ¿Queda claro? Este problema es un estanque que solamente se vacía, no se llena. Entonces te pregunta, calcule el tiempo que tardará en vaciarse. Partimos con esto en la próxima clase. ¿Alguna duda o cerramos acá? Ya, chiquillos. Lo dejamos hasta acá entonces. 1.000.000 de gracias. Nos vemos el día viernes. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Oh, profe, Chao, gracias. profe, que esté bien. Buena semana. Nos vemos el viernes.